Torsión y esfuerzos cortantes. En muchas situaciones de ingeniería nos encontramos con un caso que se llama torsión pura. Torsión pura es una situación donde solo voy a hacer transmisión de torque. No voy a encontrar cargas por el camino. ¿Me explico? No voy a encontrar, aparte del torque, una carga aquí aplicada sobre el elemento. Simplemente voy a encontrar solo transmisión exclusiva de torque. Como es este el caso de una turbina que me mueve un generador y utilizo un eje para esa transmisión de torque, porque allá lo que se hace es obtener torque y transmitir torque. Otro caso muy común es una transmisión mecánica, en la cual se transmite directamente del motor a la caja a través de este eje, el eje cardánico, se transmite solamente y exclusivamente torque. Entonces hay muchas situaciones en las que yo solamente y exclusivamente debo transmitir torque a través de un eje. Esa es la situación que vamos a analizar. La pregunta es, ¿qué esfuerzos se me generan al transmitir torque? Entonces la respuesta es, se me generan esfuerzos de tipo cortante. Recuerda que el atado simboliza esfuerzos de tipo cortante sobre el eje. Pero se me generan esfuerzos de tipo cortante en dos direcciones. ¿Listo? ¿En qué direcciones? Un esfuerzo cortante ocurre en la dirección perpendicular al eje. Es decir, si yo me concentro aquí en este eje, esta es la dirección perpendicular al eje, fíjese. Esa es la cara perpendicular. Entonces, se me genera un cortante sobre esa cara. ¿Listo? Pero además de generar un cortante sobre esa cara, resulta que también se me generan unos esfuerzos a lo largo, unos esfuerzos cortantes a lo largo del eje. ¿Por qué? Entonces, si hacemos el siguiente experimento, tomamos un cilindro de madera y sobre él le colocamos esas tablas que se muestran en la figura y montamos estas marcas y las alineamos una con otra. Luego de eso aplicamos un torque en ambos extremos. Nosotros vemos que las marcas se van a mover, se van a desplazar. Y se van a desplazar una con respecto a la otra. Es decir, ahí se da un flujo de cortante. ¿Listo? Porque las placas se desplazan, se tocan una con respecto a la otra y se van desplazando. Obviamente en un eje sólido no se ve eso, pero sí ocurre eso. ¿Listo? Entonces la situación es esta. Mire que esta es una porción del eje. De este eje que señalé arriba, tomé sencillamente aquí una porcioncita de ese eje. Acá. Tomamos esa porcioncita del eje. Y lo que hicimos fue trasladarla abajo. Y aquí estoy mostrando los esfuerzos. Entonces se presentan esfuerzos en esta cara, que es la cara ¿qué? Transversal, ¿cierto? La cara perpendicular al eje. Recuerde, mire cómo fluye el eje. Este es el eje. Esa cara forma 90 grados con el eje, ¿no? Mire, si yo trazo todo el círculo, pues entre ese círculo y esta línea se forman 90 grados. ¿Listo? Entonces es la cara perpendicular al eje. Ahí se me forman esfuerzos. Y los otros a lo largo del eje. Fíjese que esta línea roja es paralela con mi eje, mire, paralelos. Entonces unos a lo largo del eje y otros perpendicular al eje. Y se llaman esfuerzos cortantes. Ahora, estos esfuerzos se simbolizan con la letra tau, pero llevan, acompañada la de la letra tau, lleva dos subíndices que se sacan de la siguiente manera. Miren, supongamos que este eje, el eje longitudinal, fuera mi eje X. En este caso, este será mi eje transversal, uno de mis ejes transversales, el eje Y, y acá voy a tener el eje Z. ¿Listo? Entonces, fíjense en la flechita que yo tengo acá, la que voy a sombrear acá, esa flechita. Esa flechita quedó montada sobre qué cara, sobre una de las caras longitudinales o sobre la cara transversal. Sobre la cara transversal. Y esa cara transversal es perpendicular a qué eje.
perpendicular a qué eje, forma 90 grados con qué eje, con el eje X. Entonces la primera letrica que yo voy a colocar, o el primer subíndice, es tau sub X. Y el segundo subíndice es hacia donde va dirigida la flechita, paralela a qué eje, a Z. Entonces aquí yo voy a hablar que este es tau XZ, o que el cortante en la dirección XZ. Y a este también lo llamo tau XZ. ¿Listo? Así se simbolizan los esfuerzos cortantes, con la letra tau y con dos subíndices. ¿Listo? Siempre se va a hacer la letra tau y dos subíndices. Uno, el primer subíndice, el de la cara transversal, el del eje perpendicular a la cara transversal, eje perpendicular a la cara transversal, y el otro subíndice, el que contiene el del eje paralelo a la fuerza. ¿Listo? Eje paralelo a la fuerza. Bueno, aquí lo registro mejor. Fíjese, el eje X es el eje que es perpendicular a esta cara, que es la cara transversal, ¿no? Toda esta es mi cara perpendicular, el eje X es el eje perpendicular a esa cara transversal, entonces la primera letra es la del eje perpendicular, la del eje perpendicular. Y la segunda letra, entonces la del eje paralelo a la fuerza es paralelo al eje Z, entonces aquí llamo el cortante XZ. Bueno, pero adicionalmente, fíjese, un torque genera unas reacciones internas, porque la idea es que cuando yo aplico el torque acá, por ejemplo, se genera una acción, mire, y una reacción. ¿Cuánto me da la suma de la acción y la reacción? 0. Pero igualmente aquí en el otro lado se me genera también una acción y una reacción. Si la sumo tiene que dar 0. El hecho de que me esté dando 0 no quiere decir que no hayan esfuerzos internos. Sí hay esfuerzos internos. Y es más, no debo excederlos. Cuando los excedo, se me empieza a deformar ese eje. ¿Listo? Entonces la idea es no excederlos. ¿Y cómo calculo esos esfuerzos internos? Pues esos esfuerzos internos tienen que ver con la fuerza que están soportando cada una de las moléculas. Entonces yo voy a decir acá que el torque, en este caso, es igual a, recuerde que el torque es fuerza por distancia, ¿no? Entonces acá será a ρ por dF. ¿Por qué ρ? ρ es la distancia con respecto al centro del eje. Y el dF es un diferencial de fuerza de la molécula. Pero como no es solo una molécula la que queda sometida a esos esfuerzos, sino son todas las moléculas, entonces lo que yo hago es sumar todas esas porciones de torque. ¿Cómo lo sumo? Recuerde que eso se suma a través de la integral. Entonces voy a decir que el torque es igual a la integral de ρ por dF. ¿Cuántas moléculas puedo encontrar ahí? Muchísimas, ¿cierto? El ρ, si yo varío en R, ρ es el radio, ¿no? Si yo voy variando el radio, entonces sobre esta línea, para cada puntico, a medida que voy aumentando el radio, pues voy encontrando una molécula. ¿Sí o no? Y lo mismo, el dF es el diferencial de fuerza. Entre más afuera, más fuerza. Entre más adentro, menos fuerza. ¿Listo? Cuando yo sume todo, pues me da el torque resultante. Y este se dice que es el torque interno. Eso me sirve para hacer ahorita la deducción de la ecuación de esfuerzos cortantes.